En la era de la información, la ignorancia es una elección. En el momento en que te comportas como un líder, cuando te sientes ilimitado, sientes gratitud. Esas experiencias le enseñan químicamente a tu cuerpo a entender lo que tu mente comprendió intelectualmente. Hemos hecho más de 8.500 escaneos cerebrales y sabemos que hay una fórmula que muestra cómo cambiar. No tienes que ser un monje budista, una monja con 40 años de devoción, un ministro, un erudito o un académico. La gente común puede aprender a hacerlo. Estamos literalmente en una nueva era que trata sobre la información. Y en la era de la información, la ignorancia es una elección. La tecnología nos brinda la posibilidad de investigar cualquier cosa que queramos. Y al aprender algo nuevo, haces conexiones sinápticas en tu cerebro. De hecho, aprender es hacer nuevas conexiones. El premio Nobel Laurent Kandel en el 2000 descubrió que cuando las personas aprenden algo de información y se concentran en ella por una hora, duplican las conexiones en su cerebro de 1.300 a 2.600 conexiones. Pero si no revisan esa información, si no la repasan una y otra vez en su mente, estas conexiones se habrán borrado en horas o días. Así que si aprender es hacer nuevas conexiones sinápticas, recordar es mantener y sustentar esas conexiones, manteniéndolas a largo plazo. Y esa información comenzará a instalarse en el circuito de tu cerebro. La pregunta es ¿qué hacer con esa información? Entonces podrías tomar esa información y aplicarla, personalizarla, demostrarla e integrarla de alguna forma. Si logras que tu comportamiento e intención coincidan, que tus acciones y pensamientos sean iguales, que tu cuerpo y mente trabajen juntos, tendrás una nueva experiencia. Y eso enriquecerá los circuitos filosóficos en el cerebro, estableciendo una red neuronal. Y cuando las neuronas se conectan, el cerebro produce un químico, llamado sentimiento o emoción. Y en el momento que eres líder, cuando te sientes ilimitado, sientes gratitud. Esas experiencias le enseñan químicamente a tu cuerpo a entender lo que tu mente entiende intelectualmente. Podemos decir que el conocimiento es para la mente lo que las experiencias para el cuerpo, y en ese momento encarnas la verdad de que tu cuerpo y mente están alineados a un nuevo destino. Y es el entorno y la interacción en él lo que realmente cambia los genes. Medimos esto. En 4 días las personas cambian su genética si comienzan a pensar distinto, deciden diferente, hacen cosas distintas, crean nuevas experiencias y sentimientos que cambian su genética. Así que en ese momento, si lo hiciste una vez o entrenas a alguien para modificar sus comportamientos y lo hace, entonces debería poder hacerlo otra vez, ¿cierto? Si es que repites una experiencia una y otra vez, condicionarás neuroquímicamente a tu cuerpo y mente para que trabajen como uno. Y cuando haces algo bastante tiempo, tu cuerpo sabe hacerlo tan bien como tu mente. Ahora es innato, es natural, algo automático. Empiezas a dominar esa filosofía. Hemos estudiado los cambios del cerebro. Hemos hecho más de 8.500 escaneos cerebrales y sabemos que hay una fórmula que muestra cómo cambiar. Trabajamos con CEOs y empresas mundiales como Coca-Cola, Google, Sony, Cisco, Pfizer. Trabajamos con altos cargos para enseñarles un modelo de cambio. Y cuando alguien cambia su cultura. Mi interés no solo es medir el cerebro. También sabemos que requiere de 2 ingredientes para que una persona comience a hacer un cambio significativo. Número 1, una intención clara. Una visión, una idea del futuro. Cuando una persona elige una nueva idea para el futuro y empieza a abrazar emocionalmente cómo sería ese futuro, lo siente, porque estará envuelto en su visión interna y empezará a sentir una emoción elevada, una emoción de gratitud, de inspiración, una emoción de motivación. Y ahora podemos medir lo que pasa al corazón cuando esto ocurre. Cuando una persona empieza a sentir las emociones de su futuro, en ese instante su corazón comienza a responder diferente. Hemos medido que el corazón más coherente late de forma más rítmica. Vivir con emociones como miedo,
resentimiento, frustración e impaciencia hará que el corazón lata fuera de ritmo. Y las personas gastan el 70% de su tiempo viviendo con la hormona del estrés, viviendo estresados y en supervivencia. Así que la pregunta es, ¿puedes enseñar a las personas cómo hacer más coherente su cerebro? ¿Cómo regular su corazón y cómo controlar la forma de responder? Nuestra investigación muestra que es absolutamente posible y no tienes que ser un monje, una monja con 40 años de devoción, un ministro, un erudito o un académico. La gente común puede aprenderlo. El efecto secundario de esto es que se empiezan a producir cadenas en el sistema inmune. Cambia la expresión de los genes. Las enfermedades empiezan a desaparecer. Las personas tienen momentos trascendentales que redefinen quiénes son. Una clara intención y emoción elevada permite a la persona comenzar a ver una nueva posibilidad. La pregunta es, ¿pueden sostener ese estado? Ahora tu cerebro se organiza para reflejar todo lo que sabe de tu vida. Tu cerebro es un registro del pasado, un compendio de todo lo que has aprendido y experimentado hasta ahora, por lo que la mayoría al despertar, lo primero que hace es pensar en sus problemas. Y esos problemas son recuerdos grabados en su cerebro, que están conectados a ciertas personas, lugares, cosas y situaciones. Y en el momento en que empiezan a pensar en sus problemas, ya piensan en el pasado. Cada uno de esos problemas tiene una emoción asociada. Y cuando piensan en un problema, el cerebro prende circuitos que se conectan con el pasado y de repente se sienten infelices. Comienzan a sentirse indignos, con miedo y ansiedad. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los pensamientos son los del cuerpo. Y como piensas de cómo te sientes crea tu estado de ser. Así que la mayoría comienza el día en un estado que es completamente derivado de su pasado familiar. Y cuando se vive en lo familiar, se crea un futuro predecible. Se levantan y recrean comportamientos automáticos rutinarios. Se estiran, toman su celular, revisan su WhatsApp, sus textos, su email, revisan su Facebook, toman fotos a sus pies y de pronto están conectados con todo lo que conocen en sus vidas. Y de repente pasan por esa misma conducta rutinaria. Despertar, tomar un café, ducharse, conducir al trabajo y estar como programados. Podríamos decir que su cuerpo los arrastra hacia un futuro predecible, basado en lo hecho en el pasado. El 95% de lo que somos hasta los 35 es un conjunto de conductas, memorias emocionales, creencias y percepciones inconscientes, actitudes que funcionan como un programa. Tienes de 60 a 70 mil pensamientos en un día. De esos 60 a 70 mil que tienes en un día, el 90% de esos pensamientos son los mismos que el día anterior. Entonces tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino. Si el 90% de esos pensamientos son los mismos de ayer, tu vida seguirá igual, porque los mismos pensamientos conducen a las mismas elecciones. Esas elecciones conducen a las mismas conductas. Esas conductas crean las mismas experiencias. Esas experiencias producen las mismas emociones. Esas mismas emociones crean los mismos pensamientos y tu biología, tu red neuronal, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu genética. Es igual a cómo piensas, actúas y te sientes. Pero si puedo enseñarles cómo cambiar el pensamiento, la manera de actuar y la forma de sentir, crearán una nueva vida. Entonces la mayoría que intenta crear una nueva realidad tiene la misma personalidad y no trabaja literalmente en convertirse en alguien más. Piensa en esto. Cambiar es ser más grande que tu cuerpo. El cuerpo y la mente han sido condicionados con el tiempo emocional y habitualmente. Cambiar es también ser más grande que tu entorno, ser más grande que las circunstancias en tu vida. Y cada gran persona en la historia entendió esto. Ellos definían su visión del futuro. Empezaron a vivir como si esa realidad futura se hubiera manifestado. No esperaron que pasara, lo crearon. Entonces cuando llega el momento de cambiar, la parte más difícil será no elegir lo mismo del día anterior.
Y cuando decides hacer una elección distinta, prepárate, te sentirás incómodo, lo sentirás nada familiar, habrá incertidumbre porque no podrás predecir el próximo momento. Ahora la mayoría dice, ok, he sufrido los últimos 20 años. Hoy no me quejaré, no me culparé, no pondré excusas, no sentiré pena de mí mismo, no más autocompasión, haré un alto. Han estado pensando y sintiendo eso por 30 años. De pronto paran, las primeras horas van bien, luego se rompen una uña o se acaba el papel higiénico y su día se arruina. De pronto el cuerpo dice, hey, me has alimentado con la misma química, con la misma emoción y ahora hay una interrupción. Recuerda que el cuerpo es la mente y en el momento en que cambias de elección, el cuerpo dice, ok, me dejas influir en la mente. Y comienza a escuchar estas voces que dicen, empieza mañana. Esto se siente mal, es culpa de tu madre, de tu ex. Jamás cambiarás, es muy difícil. Y si la gente toma ese pensamiento como la verdad, el mismo pensamiento conducirá a la misma elección. Esa elección conducirá a la misma conducta. Esa conducta creará la misma experiencia. Esa experiencia creará la emoción familiar que reafirmará tu identidad y dirás, esto se siente familiar. El paso del viejo yo al nuevo es neurológico, biológico y químico. Es la muerte genética del viejo yo. Y en ese vacío, ese lugar desconocido es perfecto para crear algo. Quiere decir entonces, al cambiar, tu futuro ya no será predecible. Y siempre digo lo mismo, la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. No desde lo conocido, sino desde nuevos pensamientos. Si quieres mapear y cablear tu cerebro, ¿qué conductas quieres demostrar en tu día? En el simple acto de cerrar los ojos hay neurociencia. Enseñamos a los demás cómo hacerlo y a ensayar mentalmente lo que harán. Hacemos esto en las corporaciones. Todo aquel que practica lo que está por hacer y lo ensaya en su mente, su cerebro no sabe la diferencia entre lo que pasa allí y lo que pasa aquí. Y de pronto se comienza a instalar el hardware neurológico en su cerebro, preparándolo para ese día. El cerebro siente que ya lo ha hecho. Y si sigues haciéndolo una y otra vez, el hardware se convertirá en el software y de repente esta persona comenzará a actuar como alguien feliz. Porque se instalaron circuitos para hacer eso, para pensar en nuevas formas. No es por arte de magia, la persona aprende cómo condicionar emocionalmente su cuerpo para el futuro. Lo que significa que no esperan a que su vida cambie para sentir gratitud, plenitud o sentirse amados. Ese es un modelo anticuado de la realidad. La gente pasa toda su vida esperando que algo fuera de ellos cambie, para cambiar cómo se sienten por dentro. Pero cuando enseñan emocionalmente a su cuerpo cómo se siente ese futuro, su cuerpo y su mente inconsciente empiezan a creer que viven esa realidad futura en el momento presente. Y el efecto secundario de eso es que empiezan a sentir que ya pasó y ahora no buscan cambiar su vida. Ellos son el cambio en su vida. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerda que siempre debes prever lo que va a pasar para sentirte un paso adelante y estar motivado. Si te gustó, también recuerda suscribirte, dejarnos un comentario y un like. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.